Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de la dotación, compañeros de la página de Facebook anual 1921 100 años de historia. En un minutito empezamos con esta nueva conferencia del tercer ciclo. Mi nombre es Luis Codrán y soy el corresponsal de la Crónica de España en el Protectorado Español de Marruecos. Me hallo aquí, en Igueriben, dentro de las tierras que pertenecen a la Comandancia General de Melilla, frente a la hoya de Anual. Estamos a 19 de julio, hace un calor abrasador y las tropas reunidas en Anual no pueden enviarnos víveres ni municiones. Es ahora torpe de mí cuando tomo conciencia de mi suerte, de lo que realmente importa en la vida, de sus prioridades, de lo fundamental y lo superfluo. Es ahora cuando, rodeado de oscuridad e incertidumbre, todo se ve más claro. Yo quería contar noticias, pero creo que me he convertido en noticia. Seré una línea en la crónica de la mañana de cualquier periódico, o tal vez aparezca en las necrológicas. Mis camaradas muertos serán una cifra, y la batalla de Igueriben un hecho a silenciar, a repudiar. Pero no somos números. Somos personas con nombres y apellidos, sueños y esperanzas, vidas rotas que romperán otras vidas arrastrándolas con ellas. Un muerto no es un número. No es una línea en el periódico de la mañana. Es una mirada vacía y fría que se apaga al expirar. Un muerto es el continuo recuerdo del fracaso del ser humano, la historia de otra oportunidad perdida. Igueriben existirá para siempre en la memoria de las madres que tienen aquí a sus hijos, en las miradas de quienes salgan con vida de este cementerio, aunque nadie las vea. Y yo intentaré que quienes lean estas líneas nunca se olviden de quienes aquí lucharon y murieron, de su sufrimiento y sacrificio por los que en España pagan unos céntimos por leer un periódico. Que no se olviden de Igueriben, porque hay lugares de los que nunca podremos irnos, por mucho que corramos, por mucho que huyamos, por mucho que los ocultemos. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de la dotación. Bienvenidos a la nueva conferencia del tercer ciclo de este curso 2023-2024. En primer lugar, y aunque estemos a 25 de enero, quiero felicitaros a todos el año porque es nuestra primera conferencia del año 2024. Y como todos sabréis, y después de haber escuchado al personaje de la novela que vamos a tratar hoy, a Luis Codrán, es una noche muy especial para todos nosotros. A quien no se le ponen los pelos como escarpias únicamente de escuchar el nombre de Igueriben. Para esta conferencia me he traído un par de cosas. Una es esta que os muestro ahora. Ahí está. Esto, quien ha estado en Igueriben con José Ortín, uno de nuestros administradores de la página, sabe lo que estoy mostrando. Es el escudo que nos representa a los del 21. Y lo otro que me he traído, pues como no, es la
el libro, la novela que vamos a un poco a desgranar hoy con nuestro compañero y amigo David Gómez. Fuego sobre Igeriben, de la editorial Almuzara, escrita, como digo, por el conferenciante David Gómez Domínguez. Este compañero de Linares es ingeniero técnico de minas, está casado y tiene 2 hijos, ha desarrollado su carrera profesional como técnico de prevención de riesgos laborales, es gran aficionado a los juegos de mesa, a las maquetas militares y estudioso de la historia africanista. Colabora con una columna de opinión los lunes en el periódico Ideal de Jaén y con la revista La Legión, con artículos sobre la guerra de Marruecos y la presencia española en el Sáhara. También en la revista Historia Hoy, con artículos sobre Igeriben y el desastre de Anual. Es presidente de la Asociación de Novela Histórica Ciudad de Linares y actualmente dirige y presenta el programa Los Crononautas en YouTube, realizando entrevistas a escritores de novela, ensayistas y divulgadores históricos. Fuego sobre Igeriben, editada por Almuzara en enero de 2021, es su primera novela. Está ambientada en los prolegómenos del llamado desastre de Anual en 1921, en el conocido por todos sitio de Igeriben. Allí Luis Codrán, al que habéis conocido hace unos instantes, un reportero de un periódico madrileño, será testigo de la realidad de la guerra en Marruecos. Tendrá que decidir si escribir sobre la batalla o ser protagonista de ella, y descubrirá durante todo este proceso la miseria y la dignidad humana, la lealtad y el horror de una guerra sin cuartel. Nuestro amigo David Gómez ha participado en diversos certámenes y jornadas, como el 10º Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda, en las primeras jornadas de Novela Histórica Ciudad de Linares, en el centenario de la muerte del Teniente Ochoa, en las jornadas de Cádiz a través de la historia y la literatura, y en las jornadas de historia sobre la historia en Almadén en septiembre de 2023, entre otras. En el año 2022 fue premiado por la prestigiosa Asociación de Escritores con la Historia con el 3er premio de novela histórica Pozuelo de Alarcón. Sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestro querido compañero y amigo David Gómez. David, muy buenas noches, bienvenido a tu canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, Manu, muchas gracias, bien hallado, encantado de estar con vosotros y oye, pues agradecerte que cuentes conmigo para este tercer ciclo de conferencias en vuestro canal, porque además es una labor heroica, teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, como es la guerra de Marruecos, y el hecho de hablar de algo que está siendo tan atacado como es nuestra historia. Correcto. Bueno, la novela que vamos a desgranar hoy, bueno, no solo la novela, sino que David ha venido a hablarnos del sitio de Igeriben, de aquellos terroríficos días que transcurrieron básicamente entre el 17 de julio y el 21 de ese mismo mes, hasta que esta posición cayó, y como él mismo nos dice en su novela, cae esa primera pieza de dominó que va a arrastrar al resto hasta la caída prácticamente completa de la Comandancia General de Melilla. Es una novela en la que se trata de corrupción, pivota también en torno a aquella famosa petición que, bueno, históricamente no se ha podido demostrar que se produjese, pero bueno, la petición aquella del rey que le hace a Silvestre de llegar a Lucemas el día del patrón de España, el día de Santiago, el 25 de julio. Aparecen personajes como Abdelkader, Morales y, como no, pues todos aquellos que participaron en el sitio de Igeriben, como el comandante Benítez, el capitán Cebollino, que también menciona su hazaña. Es una novela también en la que se refleja mucho la angustia, el hedor, el infierno, que a mí personalmente, y David te lo digo como un halago, me ha recordado a la novela Imán de Ramón J. Sender. Ya nos contarás ahora a lo largo de la conferencia si te ha influido en algo, pero bueno, sí que me ha recordado mucho a ese escenario tan dantesco, ¿no?, que él describe en esta novela. Y se habla también, por supuesto, de la loma de los árboles, esa maldita posición que provocó probablemente pues, esa caída de la posición que nuestras tropas ocupaban allá en Igeriben, ¿no? Ese punto tan clave que no pudimos controlar y que fue tan clave y tan decisivo.
Antes de darte paso, David, antes hemos escuchado en la voz de Luis Codrán un pequeño fragmentito de tu novela y a mí me gustaría, antes de darte paso, leer otro, ¿no? Porque, bueno, para que nuestros oyentes y aquellos que no hayan acudido todavía a tu novela, cosa que es obligatoria, luego daré la referencia de cómo llegar hasta ella. eh, para que vean la fuerza y la potencia que tienen algunos de sus fragmentos, ¿vale? Y dice así: está muerto, pero aún tuvo un instante de lucidez antes de morir. ¿Y sabes qué dijo? Luis ladeó levemente la cabeza negando saber la respuesta. Pues no te creas que lloriqueó llamando a su madre o a su esposa, no, ni siquiera llamó a Dios. Hizo una pausa y en voz baja, casi de manera imperceptible al oído, repitió: ni siquiera llamó a Dios, dejando salir todo el aire de sus pulmones. Con la mirada perdida en algún punto del infinito que Luis no lograba ver, el boticario repitió las últimas palabras del teniente Sierra. Pues verás, dijo, perdonadme, hubiera querido estar con vosotros hasta el final. Eso dijo, y después expiró. Luis miró pensativo al suelo al oírlo. ¿Te lo puedes creer?, preguntó riendo a Luis. Pidió perdón. Muere por un rey que no ha visto en este maldito país olvidado de todos y pide perdón. Pide perdón, repetía con sarcasmo. Claro, solo ha derramado su sangre, solo ha muerto dejando viuda e hijos, solo ha muerto después de 2 días sin beber agua y de un tiro en la cabeza. Pero no es suficiente para el rey, ni para tus malditos lectores que quieren epopeyas y gestas heroicas, donde el sacrificio de unos desgraciados mantenga el buen nombre de España y sus gobernantes, miserables todos ellos, que se enriquecen a costa de la sangre derramada por otros. Pues este es uno de los fragmentos que, bueno, a mí me ha... Uno de los muchísimos fragmentos que tiene esta novela que, bueno, que te erizan los pelos, pero no quiero quitarte ya más protagonismo, David, y nada, te cedo a nuestra audiencia para que, bueno, para que los deleites con tu conferencia. Pues nada, muchas gracias. Yo quisiera agradecerte, bueno, ese detalle que has tenido de recitar, digamos, esos fragmentos, y a mí, bueno, la verdad es que no me emociona, porque hacía mucho que no escuchaba. Yo la novela la tengo ahí, pero cuando se publica, cuando se edita y sale, pues no la miro. Si te digo la verdad, ya ni la miro. Entonces, bueno, pues recordar esos fragmentos, pues bueno, vienen a mí buenos recuerdos. Quiero agradecer la asistencia de todas las personas que nos estén siguiendo en directo a esta charla, y espero poder mantener el altísimo nivel de los conferenciantes que han pasado por aquí. Probablemente, y sin probablemente, seguro que todos y todas las personas que son miembros de este canal conocen lo que ocurrió en Igerime, saben lo que pasó en el desastre anual, pero esto es algo que desgraciadamente no es generalizado, y hay muchas personas que desconocen no solo lo que ocurrió en Igerime, sino que hubo una guerra en Marruecos, ¿no? Pero estoy seguro de que todo el mundo conoce lo que ocurrió aquí en las Termópilas, con Leónidas y sus espartanos. Segurísimo que también conocen quién era el loco de Caster, y esa famosísima batalla de Little Bighorn contra Caballo Loco. ¿Qué decir del Álamo? ¿Quién no conoce la historia del Álamo, no? Todo el mundo lo conoce. Bien. Incluso puede que haya gente que conozca aquella famosa carga de Beersheba en la Primera Guerra Mundial con la caballería, no caballería, propiamente dicho, porque era infantería montada, de los australianos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí en Igerime? Pues eso es lo que voy a intentar esta tarde dar a conocer. Lo que ocurrió en aquella batalla olvidada y también, por qué no decirlo, ocultada de Igerime. Cuando nos acercamos un poquito más, cuando rascamos un poquito más en todo lo que ocurrió en el llamado desastre de Anual, y llegamos a tener un conocimiento un poquito más profundo de todos esos hechos, creo que lo primero que hacemos, al menos a mí me ha pasado, es intentar buscar una respuesta, un por qué. ¿Por qué murió tanta gente? ¿Por qué murieron tantos soldados? Y lo que
creo que buscamos es un responsable. Pero creo que, y me he dado cuenta que eso puede ser un error, porque desviamos el foco de atención, que deben ser los 8 soldados que murieron allí en apenas 10 días. ¿Y por qué es necesario conocer la historia de esos soldados que murieron allí? Bueno, yo creo que además de ser una historia y de ser unos hechos que llevan implícito la palabra dignidad, la palabra lealtad, la palabra épica, pues porque resulta que se trata de nuestra historia. Y debemos conocer nuestra historia. Y debemos conocerla sin sentir vergüenza ante las derrotas que hemos sufrido, pero tampoco tenemos que tener ningún complejo por las victorias conseguidas. Y además, creo que hay quien dice que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Pero yo creo que hay algo peor, y es que no la conozcamos y que venga un fulano, nos cuente una milonga y nosotros la tengamos por verdadera. Y eso está ocurriendo, y ha ocurrido, y seguirá ocurriendo como no nos pongamos al día, ¿no? ¿Qué decir de la leyenda negra? La famosa leyenda negra. Es eso. Vienen, cuentan una trola y nosotros no la creemos. Y eso está ocurriendo hoy en día. Entonces debemos conocer nuestra historia. Pero segundo, porque se trata de nuestros abuelos. Es que apenas han pasado 100 años, 102 años, ¿no? 103 años de aquellos hechos. Es decir, 2 generaciones. Puede que haya alguien que nos esté escuchando que haya oído hablar a su abuelo de Marruecos, de la guerra de Marruecos. Claro, claro que sí. Hace muy poco de aquello. Y debemos mantener viva la memoria de nuestros abuelos, sin entrar en valoraciones éticas y morales respecto a los convencionalismos de aquella época con los nuestros de ahora. Eso es un error. No podemos ver el futuro, el pasado, perdón, con la visión que tenemos ahora del presente. Pero es que además, cuando nuestra historia peligra, cuando nuestra historia es atacada, debemos rebelarnos. Y está siendo atacada. No tenemos nada más que ver los telediarios y ver cómo se tiran estatuas de españoles que están en Estados Unidos y en América, ¿no? Y cómo ahora se quiere revisionar nuestros museos. Nuestra historia está siendo atacada y debemos rebelarnos. Y por eso escribí Fuego sobre Higuerime, porque era una historia que estaba ocultada y olvidada. Y debemos recuperar nuestra historia del olvido. Nuestra historia, que no es más que la suma de las historias de nuestros abuelos. Y es aquí donde empieza todo, en las historias. En una cueva, alrededor del fuego, donde charlábamos y contábamos qué tal había ido el día, cómo habíamos llegado a esa zona para vivir, cómo había ido la campaña de caza, lo que habíamos descubierto ese día, en fin, el día a día. Y surge esa necesidad humana de dejar una impronta, un legado, una huella, de que esas vivencias no se pierdan, de que de esas lecciones de vida sean el legado a las generaciones futuras. Y lo que se comunicaba de viva voz pasa a pintarse. Y se pinta y esas historias quedan plasmadas en la piedra. Pero esas historias que quedan pintadas en la piedra pasan a esculpirse y la historia del hombre queda grabada en piedra. Podríamos decir casi in eternum, ¿no? Y lo que se esculpía ahora se escribe. Ha cambiado el soporte, ha cambiado el formato, pero la necesidad de
contar historias, de escuchar historias, de que ese conocimiento perdure, no ha cambiado. Y han pasado miles de años. Eso no es ni más ni menos porque es intrínseco al ser humano. El ser humano necesita dejar una huella de su conocimiento, de su historia. Ese es el legado. Por eso, cuando yo escribí Fuego sobre Igeriben, lo hablaba antes con Manu, yo no lo escribí con la idea de publicarlo. De hecho, el libro se publicó 8 o 9 años después de que yo lo escribiera y casi por casualidad. Yo lo escribí con la intención de dejar un legado a mis hijos, de que mis hijos conocieran esa historia. Por un motivo muy sencillo, y es porque no se cuenta en las aulas. Y lo que no se cuenta en las aulas se busca en las librerías. Ese conocimiento prohibido, podríamos decir, ¿no? Ese conocimiento ocultado se busca en las librerías. Y casi seguro que lo vamos a encontrar en forma de novela. La novela pasa a ser, además de una herramienta de entretenimiento, una herramienta de conocimiento. No quise hacerlo en forma de ensayo, porque el ensayo, los artículos, las tesis doctorales van dirigidas a un público muy concreto. Y por concreto no me quiero referir a un público erudito, un público intelectual, no. Me refiero por concreto a un público interesado. Es un público que sabe lo que quiere buscar una información sobre algo en concreto. Pero es un público muy interesado en ese tema. Y el ensayo, como no puede ser de otra manera, es un texto objetivo. Te da el dato, te da la fecha, el lugar, la cifra, la fría cifra de 8.000 muertos en apenas 10 días. Pero amigos, la novela te hace vivir hecho histórico. La novela te hace sentir el hecho histórico. Te conmueve por dentro, te implica, te hace ser el soldado que está abrazando al compañero que se está muriendo, que se está desangrando y que con su último aliento pues llama pues eso, a pedir perdón por no poder estar con sus compañeros hasta el final. La novela es ese paso previo al ensayo. Uno, cuando lee la novela y le gusta, pasa a ser ese lector que antes simplemente quería distraerse, entretenerse, vivir otra vida, salir de su rutina y, bueno, pues vivir en otra época, en otro tiempo. Y pasa de ser ese lector, digamos, casual, a ser un lector interesado. Entonces ya sí pasa al ensayo. La novela puede ser ese primer peldaño, un escalón previo a ese conocimiento más riguroso, más técnico. Pero está ahí la novela. Y yo quería, sobre todo, que quien leyera esto, pues le hiciera vivir pues la historia y se sintiera conmovido por lo que allí ocurrió. Para saber qué estábamos haciendo allí en Igeriben, tenemos que saber qué estábamos haciendo en Melilla. No me quiero extender con esto mucho porque ya se ha hablado aquí en numerosas ocasiones, pero quiero dejar claro que en Melilla no estábamos porque nos apetecía, o porque estábamos buscando una aventura o un desquite, ¿no? Como se suele decir, no. España tenía posesiones en África desde antes de los Reyes Católicos. Lo que sí es cierto es que es con los Reyes Católicos cuando se produce una mayor expansión en ese territorio que tenía fines comerciales, fines económicos, pero sobre todo un fin militar. Y tratábamos de defender nuestra tierra, nuestro país, no desde nuestra frontera, sino de la frontera de enfrente. Ocurre que al mismo tiempo un tal Cristóbal Colón
descubre un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo se nos abre a nosotros, a los españoles, a ser explorado y explotado. Quiero hacer un inciso. Es un español, una empresa española, la que descubre un nuevo mundo, la que abre un nuevo mundo. Años más tarde será otro español, otra empresa española, la que cierre ese mundo conocido con Juan Sebastián Elcano. Cierro inciso. Hablábamos de esa expansión, ¿no?, hacia África, hacia el Mediterráneo, para proteger nuestras fronteras. Lo que ocurre es que al descubrir América, esa natural expansión, vía de expansión mediterránea, pasa al Atlántico, pasa a América. Es lógico, es normal. Buscábamos oro, buscábamos riquezas. Entonces, como consecuencia del descubrimiento de América, poco a poco se van olvidando esos territorios de África. Pero Melilla y Ceuta siguen ahí. No estábamos, pues, en Melilla, pues bueno, como quien dice, 3 días antes del desastre del 98, sino que ya llevábamos unos cuantos siglos allí. Otra cosa es que, estando allí en Melilla, se tuviera que expandir el territorio bajo el control de España. Pero eso era simple y llanamente porque se habían firmado unos acuerdos internacionales para ello. Acuerdos internacionales que teníamos que firmar sí o sí. Rápidamente, para no cansarles. Perdón. En 1904, Inglaterra y Francia firman la Entente Cordiales. ¿Por qué? Bueno, porque se estaban jugando a ver quién se queda a África, ¿no? Entonces, Inglaterra quería unir sus territorios norte y sur de África, Francia quería unirlo Argel con Marruecos, y bueno, para no andar a la gresca, deciden no hacerse la puñeta los dos países, y consideran que España, que venía del desastre del 98 y que no tenía, digamos, una gran presencia internacional, era, puesto que tenía en Ceuta y Melilla, era el país que tenía esos territorios desde hace siglos, era el país perfecto para que tuviera la franja norte de Marruecos, la que hacía frontera con el mar Mediterráneo. Esto le venía bien a Francia porque así evitaba que Inglaterra tuviera, que estaba en Gibraltar, tuviera también la franja sur del Mediterráneo, y Inglaterra pues evitaba que Francia estuviera ahí en el Mediterráneo andando a la gresca con ellos, ¿no? Y bueno, en eso queda. Eso molesta a Alemania. Alemania quería su parte del pastel de Marruecos, ¿no? Y se firma el Tratado de Algeciras, donde para solucionar, digamos, esta crisis y solucionar el problema marroquí. Ese Tratado internacional de Algeciras, España queda, digamos, para quedarse con esa franja al norte. Y es a partir del año 1909 cuando empieza España a explotar su condición de país protector con las minas. Y empiezan las empresas mineras no teníamos, digamos, bajo nuestro control un gran territorio, sino unos pequeños, pocos kilómetros cuadrados alrededor de Melilla, pero bueno, ya tenía ahí las empresas mineras sus concesiones mineras. Y por un problema con unos colonos y una compañía francesa de minas, pues matan a unos colonos, hay una revuelta con unos líderes rifeños, los bandidos de allí, y Francia le dice a España, oye, o pones orden tú, o entro yo a saco con mis soldados y pongo orden yo. Por eso España manda a sus tropas a África,
ocurre el desastre del Barranco del Lobo, posteriormente la Semana Trágica de Barcelona, en fin, hechos que ya conocemos. Alemania no es tonta y sabe que el Tratado de Algeciras no ha salido muy bien parada. Entonces manda a una cañonera a Agadir. Entonces esto hace saltar las alarmas a Francia y bueno, para no coger y liar la parda y empezar ahí la Primera Guerra Mundial, llegan a un acuerdo Francia y Alemania. Francia cede parte del Congo a Alemania y Alemania reconoce el papel preponderante de Francia sobre Marruecos. A partir de entonces, al año siguiente, se firma un convenio hispano-francés por el cual Francia subcontrata, por llamarlo de alguna manera, la labor de protectorado en la franja norte de Marruecos. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que se inicia la Primera Guerra Mundial y entonces Francia, como contrata principal, por llamarlo de alguna manera, de Marruecos, le dice a su subcontrata que España, dice, estate quietecita, no hagas nada, porque ya bastante tengo yo aquí en Europa. Y España obedece. Es un país que llega a unos acuerdos con Francia y no procura no menear mucho. Suministra hierro a los países europeos y España, bueno, llega a enriquecerse con ese comercio del hierro. Finalizada la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, pues se reinicia, digamos, esa labor de protectorado, esa labor de llevar el desarrollo económico a esa zona de Marruecos. Y es en 1921 cuando ocurre la caída de la comandancia de Melilla y el llamado desastre de Anouar. Lo que les he querido contar con todo esto es que, como pueden ver, España no tenía un interés colonial en África. No había llegado allí por una mera cuestión de revancha por haber perdido Cuba y Filipinas, sino que estaba allí por medio de unos acuerdos internacionales. Pero es que, además, esos acuerdos internacionales no era la única razón, porque había una cuestión de Estado, y era evitar que un país como Francia ocupara esa franja norte de Marruecos, que hacía frontera con Ceuta y Melilla y que tenía a tiro de piedra en las Islas Canarias. Y si tenemos arriba a Francia y abajo a Francia, pues mal asunto, sobre todo cuando España había sido un país que había perdido ya todas sus colonias, en un país que se venía a menos, y Francia, pues bueno, pues era una de las potencias emergentes. Eso no quita para que España, estando allí, bueno, pues hiciera una vida comercial, quisieran hacer los militares carrera militar, como era lógico, y tampoco hay que obviar, claro, el negocio de las minas y del hierro, que enriqueció a muchas compañías mineras, pero ojo, también a los rifeños, como por ejemplo las de Crin, ¿vale? También se enriqueció el de Crin con las minas. Bueno, ya tenemos una idea más o menos de por qué estábamos en Melilla en aquella época. El avance en el territorio es algo que no voy a entrar porque el coronel Fernando Caballero ya lo ha hablado y además de forma magistral y mucho mejor que yo. Pero bueno, quiero que sepan que, bueno, que la idea era avanzar alargando la carretera, ¿no? De establecer una serie de posiciones, nunca en los mejores sitios, y que por medio de la técnica de la mancha de agua, ¿no? Pues es una posición controlar un determinado territorio, otra otro, y así fuera alargándose los territorios controlados, hasta que llegan a Igueribe. Pues vámonos a Igueribe.
Pues esto es Sigirimen. Ya lo ven, un montículo rocoso que tenía forma de joroba, y ahí pues plantan el campamento de Griven, que tenía forma pentagonal. Se encontraba aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros de Anual, y bueno, pues dentro de ese campamento pues se montan las conocidas tiendas cónicas, donde bueno, pues se hospedan en esos hoteles de 4 estrellas y de todo lujo, pues los oficiales, la tropa de Ceriñola 42, los telegrafistas, hay unas casetas para los mulos que llegaban en los convoys, víveres, munición, telegrafistas, etc. Se instala un laberinto de alambre de espino a unos 30 metros aproximados de lo que es el muro de piedra y sacos terreros del campamento, y allí queda. Hay que destacar que cerca de donde estaba el campamento de Griven había una pequeña loma espolón desde donde los rifeños podían hacer tiro dentro del campamento, porque lo tenían enfilado. Era una pequeña loma y Griven está a 630 metros, creo que está a 630 metros de altitud, y esta pequeña loma espolón pues está un poquito más elevada, y de ahí podían hacer tiro. Y Griven, esta es una posición similar, no es Griven, pero es una posición similar a lo que podía ser ese campamento. Como pueden ustedes ver, pues bueno, cualquier sombra brilla por su ausencia, ¿no? Salvo las que podían hacerse pues con 4 estacas o 2 toldos, pues te tirabas todo el día al sol en verano y en África, o sea que, bueno, es complicado, ¿no? Y luego por las noches, frío. Bueno, pues esta es una posición en la que pueden ver cómo el terreno no está nivelado, con lo que a lo mejor estando en un lugar sí podía estar cubierto de cualquier francotirador o los llamados pacos, y si estabas en otro sitio, pues te tenían enfilado. Eso también condicionaba mucho esa posición. Por eso he dicho que tenía forma de joroba, ¿no? Que hacía que las tiendas cónicas estuvieran, digamos, expuestas al tiro de los rifeños. Y Griven tenía una misión triple, ¿no? Obedecía a 3 objetivos. El primero era proteger el flanco suroeste del campamento de Anual, ¿no? Otra de sus misiones era proteger el flanco oeste del camino de Izumar. El camino de Izumar, el barranco de Izumar, era la arteria vital por donde venía todo el aprovisionamiento de víveres, de munición y de soldados, ¿no? Anual. Pero también tenía un componente de ataque y a la zona de Amesauro, a la cábila de los Tensamán, donde, bueno, los cañones de Griven apuntaban a esa zona y los podían cañonear, ¿no? Entonces, bueno, tenía esa triple misión de defensa y ataque. El camino hasta Griven era un camino complicado, como casi todo lo de allí. Era un camino que pasaba por barrancos, una barrancada estrecha de difícil acceso, y ese camino estaba dominado por una loma longitudinal llamada Sidi Ibrahim, conocida Loma de los Árboles, desde la cual, pues bueno, pues tenía el camino a tiro. Y allí quedan, en el campamento de Griven, pues 2 compañías de Ceriñola, una compañía, una sección de ametralladora, una batería de cañón, un cabo y 2 telegrafistas, un cabo y unos 8 o 9 soldados de la policía indígena. Total, unos 262 hombres, que se les añadiría unos 54 soldados que venían del convoy del 17 y que decidieron quedarse en Anual para reforzar la posición.
Total, unos 316 valientes que allí quedaron. Las aguadas, las famosas aguadas a Igeriben, se hacían cada 2 días en convoy desde Anual, o los propios soldados de Igeriben podían acudir hasta un poblado, al poblado de Uchanén, donde allí podían hacer la aguada en un riachuelo que había. Como ven, todo depende de algo tan básico, tan fundamental como es el agua. No solamente Igeriben, Anual y el rosario de posiciones que había desde ahí hasta Melilla. ¿Quién estaba en Igeriben? Pues nuestro querido comandante Julio Benítez estaba al mando de la posición. Su segundo era el capitán Federico de la Paz de artillería, el capitán Arturo Bulnes, que es curioso, pero me estoy dando cuenta aquí del enorme parecido físico que tenían los dos, y son diferentes, pero la verdad me acabo de dar cuenta ahora mismo, no sé por qué. Vale. El teniente Galán de la sección de ametralladoras, Castro, Sierra, Bustamante y, cómo no, nuestro querido teniente Luis Casado Escudero, cuyas memorias han llegado a nosotros. Él era alférez cuando aquello, y posteriormente se le subió de empleo a teniente. Y fue el único oficial superviviente de Igeriben. A su lado tienen al alférez Osuna sentado. El alférez Osuna de la compañía de intendencia. Nunca se podrá agradecer suficientemente a los de intendencia la labor que hicieron en Marruecos. Una labor realmente heroica, porque si hay que tener valor para estar en una posición, pero para viajar por esos caminos y ser blanco de cualquier francotirador, eso esa gente estaba hecha de otra pasta. El teniente Nogués de artillería, y pueden ver al sargento Antón Cisneros, que fue el primer soldado español en caer en Igeriben. Los sargentos eran una pieza fundamental en el ejército, y yo creo que allí en Igeriben más eran el engranaje perfecto que unía a oficiales y a tropa. Antón Cisneros, Daza, Dávila, Ansa Batener, todos esos sargentos hicieron un papel fundamental. Aquí en esta foto pueden ver en el círculo al sargento Hermenegildo Dávila. Esta foto fue hecha en Málaga tiempo después de aquello. Es un homenaje al comandante Benítez. Está su mujer, sus hijas, y pueden ver al oficial que está al lado de ellas, es el teniente Luis Casado Escudero. De Hermenegildo Dávila, bueno, yo siempre digo que es a John Wayne lo deja como Boy Scout. O sea, es impresionante ese hombre. Este hombre luchó en la guerra de Marruecos, luchó en la guerra civil en el bando republicano, terminó la guerra civil, lo encarcelan, estuvo 2 o 3 años prisionero, lo liberan, ahí se le pierde la pista, pero es un hombre impresionante este Hermenegildo Dávila, un sargento de otra pasta. Pero sobre todo están ellos, ¿no? La tropa. 300 soldados, 300 jóvenes que fueron a Melilla y que tenían ilusiones, que tenían un futuro, que tenían unas esperanzas que se vieron truncadas, y que no debemos olvidarlo. No podemos olvidarlos porque ellos son los que han hecho nuestra historia. ¿Qué pasó en Igeriben? Bueno, el día 13 de julio, el comandante Benítez llega hasta la posición de Igeriben para relevar del mando al comandante Mingo. Llega un par de días con retraso. Tenía que haber llegado antes.
pero en aquella época, bueno, no se disponía siempre de los famosos rápidos, ¿no? De los coches, y entonces, bueno, pues se retrasa en su llegada a Igueribe. El comandante Mingo, bueno, se lleva de Igueribe toda una lista, unas peticiones, que entre las cuales está la de llevar un depósito de agua a Igueribe, que hiciera que, bueno, pues la posición fuera menos dependiente de las aguadas. Pasa que no había depósito en Melilla, con lo que, bueno, esa petición iba a ser complicada. El comandante Mingo, un par de días antes, 2 o 3 días antes, tuvo a tiro a los jefes cabileños que se reunieron en esas colinas que hemos dicho de Amesauro, de la cábila de Tensamán, a rendir pleitesía a Delcri, y pidió permiso para bombardear a los jefes cabileños que se habían reunido. Lo que pasa es que se le denegó. Esto probablemente lo atormentaría el resto de su vida. Él obedeció y no bombardeó a los rifeños. El día 14, el campamento español es hostigado, ¿vale? Por los rifeños, que, bueno, les pegan ahí unos tiritos y tal, era algo habitual, y bueno, era una toma de contacto para conocer la respuesta que podían dar los españoles. Nada importante, nada fuera de lo normal, porque, bueno, ya había habido algún que otro paqueo esporádico, pero bueno, ahí está. Sin embargo, el día 15, Benítez, que ya había estado en una situación complicada en Sidi Idris, donde después de que los rifeños tomaran la posición de Abarrán, pues se dirigieron hasta Sidi Idris, los sitiaron, y él allí resistió con sus hombres, y bueno, la posición fue liberada gracias a la Marina. Bueno, Benítez tiene la mosca detrás de la oreja, piensa que esto no va a ir muy bien, se refuerzan las defensas de la posición, se reduce la dotación de agua, porque él tiene la preocupación de que puedan quedar copados. Y sabe que ellos son la primera ficha de esa fila de posiciones, y que si caen ellos, probablemente caigan el resto de fichas. Ese día, un cantinero llega a la posición de Igueribe. Un cantinero que llevaba, pues eso, su mercancía para vender, su vino, sus latas, sus legumbres, su aceite, vinagre, en fin, vendía tabaco, iba de posición en posición vendiendo su mercancía. Y esto refuerza la esperanza en los soldados de que al día siguiente, que tocaba hacer convoy, pues que se podía hacer sin ningún tipo de problema. Así que esa noche, pues los soldados duermen pues con esa esperanza de que al día siguiente pues habrá convoy. Todos menos Benítez, que mira cómo en las lomas cercanas a Igueribe, en la noche rifeña, brillan las hogueras de los jefes cabileños que llaman a la jarca. El día 16, el campamento amanece rodeado. Sufren el paqueo esporádico, pero continuo y mantenido durante todo el día, que hace que los soldados estén en una situación de estrés, que consuman más líquido del que deben de consumir, y sobre todo consiguen que no se produzca ese convoy de ayuda, y que tampoco, por seguridad, la gente que está en Igueribe vaya al poblado de Oxanén a hacer la aguada. Por tanto, ese día ya no hay convoy, las reservas de agua se reducen bastante, y bueno, ya tenemos aquí un problemita. ¿Qué pasa esa noche? Bueno, esa noche un informante amigo se arrastra hasta Igueribe y les informa de que al amanecer del día siguiente van a ser atacados. Y no se equivoca. Igueribe despierta con todos sus defensores apostados en el parapeto. Benítez toma en cuenta esa información,
piensa que no es ninguna broma y prepara la defensa. Y no se equivoca. A la mañana siguiente, Adelkrim inicia un ataque en toda regla a 3 posiciones: Igriven, Anual y Buimellán, una posición que también servía de apoyo a Anual. La partida da comienzo. El primero en caer es el sargento Antón Cisneros. Durante todo el día los soldados están sometidos a un ataque disciplinado por parte de la Jarta. Un ataque fuera de lo normal. No hay auxilio entre campamentos. Además, Adelkrim ha dispuesto a varios de sus soldados, de sus hombres en el camino de Uzumar, porque lo que quiere es cortar el convoy de abastecimiento a Anual. Bueno, todo el día se quedan los españoles copados entre campamentos, hasta que finalmente, por fin, el camino de Izumar es liberado y el convoy que venía de Daldrius llega hasta Anual. Para que vean ustedes lo complicado de la situación, lo extremo de la situación, los convoys se hacían por la mañana temprano, muy temprano, de madrugada. Pero el convoy del día 17 se hace por la tarde, justo después de ese ataque rifeño. Eso obedece a una situación desesperada por parte de los defensores de Igriven, que necesitaban con urgencia agua, munición y víveres. Ese convoy está mandado por el capitán von Liedermann de regulares y llega con el alférez Osuna, que está al mando de la compañía de intendencia, y el teniente Nogués, que va con los artilleros. En este magistral cuadro de Ferrer Dalmau nos presenta esa escena de llegada al campamento, ¿no? Yo me maravilla a mí este lienzo porque es el movimiento impreso, ¿no? de este convoy. A pesar de todo el esfuerzo y de todo el sacrificio de los soldados de intendencia, de los regulares y de los artilleros que van en ese convoy, entran solamente 70 mulas con su carga en el campamento de Igriven. Pero lo más desesperante es que lo único que puede entrar en Igriven son 80 litros de agua. 80 litros de agua para cerca de 300 soldados. Es medio vasito. Y entran 80 litros porque las cubas de agua pues están agujereadas y el agua se va perdiendo, ¿no? Los soldados de intendencia y los artilleros se quedan en la posición para reforzarla y los regulares de von Liedermann abandonan la posición, regresan a Anual por un camino diferente, les dejan a sus compañeros sus cantimploras con la promesa de volver, promesa que desgraciadamente no podrían cumplir. Aquella madrugada del 17 llegan arrastrándose por los soldados heridos que venían en el convoy, que quedaron ocultados al abrigo de la noche en espera de poder llegar hasta el campamento. Y esas mulas quedan allí en el campamento, quedan en el espacio que media entre el muro y el alambre de espino. Los rifeños lo que hacen es que empiezan a tirotearlas. Primero porque al dispararlas, pues acaban con ellas, una mula menos para el enemigo, pero sobre todo tenían una intención, y era asustar a las mulas para que en su carrera loca, chocaran contra el alambre de espino, golpeara contra los muros del campamento y poder así eliminar todas esas defensas que
entorpecían el avance o el asalto, posible asalto de los rifeños. Los españoles se dan cuenta y tienen que acabar con las mulas disparándolas ellos mismos. Muy pocas quedan vivas. Simplemente, bueno, por la noche no se ven, la que está bramando, la que está pegando gritos, no se pueden ver. A la mañana siguiente, programa dantesco, ¿no? De las mulas, entre los alambres de espino, pues bueno, pues los españoles no tienen más remedio que acabar con su sufrimiento, pues disparándolas. Ese día 18 de julio, al día siguiente, el fuego de fusilería y artillería es constante otra vez. Abdelkrim no quiere que se reabastezca el campamento y durante la noche han hecho una trinchera, un trincherón en el camino de Zumar, y bueno, pues los ingenieros tienen que salir y bueno, despejar aquello de enemigos y bueno, solucionar y conservar el camino, porque ese camino de Izumar es clave para la supervivencia de Izumar. Como digo, la compañía de ingenieros repara ese trincherón que los rifeños han hecho en el camino, y bueno, pues a las 10 de la mañana el sonido bronco y seco de un cañón se escucha, y al pronto el silabeo del proyectil que desciende pone los pelos de punta a los soldados que están en Igribe, porque ese cañón es el cañón que los rifeños consiguieron en Abarrán y está disparando sobre Igribe. Los primeros proyectiles fallan, tienen que tomar la medida, pero los siguientes empiezan a caer dentro y la metralla empieza a morder la carne de nuestros españoles. Desde Anual responden siguiendo las instrucciones de Federico de la Paz, intentando acallar ese cañón que está oculto. No se sabe dónde están disparando, pero bueno, Federico intenta guiar ese cañoneo de Anual para acabar con el cañón de Anual. Con el cañón de los rifeños, perdón. Los mulos que los españoles tuvieron que matar y los que no, los mataron los rifeños, están expuestos al sol a temperatura de 50 grados. El cañonero Laya, en su cuaderno de bitácora, marca más de 44 grados esos días. Esos mulos que están muertos, pues sus estómagos empiezan a hincharse y explotan, esparciendo sus vísceras al aire, porque el hedor de los 70 mulos y más de los muertos de los españoles, pues bueno, empieza a inundar el ambiente. No hay agua, la poca que llegó ya se ha consumido, así que los españoles recurren a masticar patatas para poder mitigar esa sed. Y las pequeñas latas de conserva, las pocas latas de conserva que había, pues se reservan, como no puede ser de otra manera, para los heridos. Sin embargo, el calor, el esfuerzo, el estrés va pasando factura y van aumentando las bajas de sed y de cansancio en los soldados. Donde allí caían, allí se quedaban. No se podía enterrar a los muertos, porque, aparte que no había picos, según la memoria del teniente Casado solamente había 2 picos, pero el terreno era muy pedregoso. Y aparte, no podías separarte del muro. Separarte del muro era firmar tu condena a muerte, porque estaban los pacos, los francotiradores rifeños, que desde esa loma Espolón que antes habíamos abierto, tenían enfilado a los españoles. Por tanto, tenemos que hacer un intento de oler a Igribe. Entonces tienen ustedes que oler esos estómagos reventados de las mulas, de esos cuerpos de tus amigos que se pudren al sol a 50 grados. Al morir
el esfínter se relaja, los excrementos, donde tú estabas ahí, tenías que hacer tus necesidades, no te podías mover del muro, el olor a pólvora, y aparte ese calor sofocante, asfixiante de aquellos días, y un pequeño ejército de miles y miles de moscas. Ya, el ambiente no era más agradable. Aquella noche, la del 18, sin alambradas que entorpecieran el avance de los rifeños, atacan la posición. Pero con tanta fuerza que llegan hasta incluso las propias, el propio parapeto, ¿no? Llegan a llegar a tirar granadas de mano, granadas caseras de mano, dentro del campamento. Imaginen la noche, el terror, a oscuras, que están siendo atacados por el enemigo, disparos, gritos, aullidos, sangre, bombas, la oscura noche que solamente bueno, pues es gracias a los destellos de los fogonazos, de los proyectiles y del cañoneo que cae, es iluminada. De la Paz llega a pedir a Anual que bombardeen la zona, y las bombas del cañoneo de Anual llega hasta todo lo que es la zona de la alambrada, bueno, pues haciendo bicarbonato allí a todos los que había a su alrededor. La defensa española es tenaz, muy tenaz, es heroica. Los oficiales, los suboficiales están con sus soldados codo con codo, hombro con hombro en el parapeto, animándolos, arengándolos, disparando ellos mismos para tratar de contener ese ataque nocturno de los rifeños. Y lo consiguen, lo consiguen. El campamento resiste. ¿Pero hasta cuándo? El día 19, por la mañana, con las primeras luces, bueno, dejan ver el panorama dantesco de aquello. Imaginen, cuerpos totalmente destrozados por el cañoneo. Esos muros que estaban ahí, que estaban destrozados pues, con las bombas, pues bueno, pues tienen que ustedes que intentar hacerse esa idea de cómo estaba rodeado el campamento. Los cientos de cuerpos que se pudrirán al sol, que atraerán a más moscas, que atraerán a animales en busca de carroña. Y esas noches tú escuchas los animales y sabes que están mordiendo ahí a humanos, ¿no? A personas que se están descomponiendo. Y tú estás rodeado de cadáveres, porque tus compañeros, tus hermanos están aquí, al lado. Los muertos quedan ya donde caen. Y el olor es totalmente nauseabundo. Ese día 19 se intenta un nuevo convoy de auxilio desde Anual, que fracasa nuevamente. La desesperación no puede ser mayor, porque desde Griven se veía el camino, se ve el camino y bueno, pues ven cómo sus propios compañeros se retiran, cómo los que quedan atrás, los heridos, son masacrados, son pasados a cuchillo, y se escuchan los vítores de los rifeños que, bueno, pues han conseguido una victoria, han conseguido que Griven un día más no tenga el apoyo de víveres y agua que necesita. Pero esa mañana, la mañana del 19, el viento trae el sonido de un motor, de un par de aviones biplanos Havilland que, bueno, dan un par de vueltas de reconocimiento, baten la zona, ametrallan a los rifeños y da una cierta esperanza a los españoles ese día. Aquella noche, los oficiales, nuevamente los oficiales, mantienen a la tropa unida. Los animan, los alentan, los arengan. Venga, que mañana vamos a ser rescatados. Es muy importante señalar esto. O sea, la unión de oficiales
y tropa tuvo que ser una unión fundada y basada en la lealtad y en la amistad, porque la tropa podía haberse sublevado y podía dicho, mira, que yo me quiero rendir, que estos nos están diciendo que si nos rendimos nos dan agua y si el oficial dice que no, pues yo lo mato y nos rendimos todos. Pero no fue así, se mantuvieron fieles y leales. Y los oficiales igualmente no se rindieron, como ocurrieron en otras posiciones, en las que se rindieron los oficiales y dejaron a la tropa, digamos, en defensa. El día 20, las bajas aumentan, el cansancio, la sed ya hace mella en los soldados. Ya no hay agua, ya no hay patata, ya no hay nada, ya solamente quedan los propios orines, que son es el único líquido que pueden ingerir los soldados para poder sobrevivir. Aproximadamente quedan unos 150 soldados. Literalmente estamos rodeados de muertos, están rodeados de muertos. Ese día, el cañón enemigo bombardea de nuevo la posición de Iribe, con tan mala fortuna que una de sus bombas, uno de sus proyectiles, cae en una pequeña tienda, la tienda que estaban utilizando como hospital, donde llevaban a los heridos. Imagínense el horror, el terror de ver a tus propios compañeros cómo saltan en pedazos. El general Navarro manda un mensaje a Egueriben, puesto que el comandante Benítez da parte de la situación tan desesperada y horrible a la que se están viendo sometidos. Esa noche, la del 20, el general Navarro, que estaba en Anual, manda un mensaje en el que les dice lo siguiente: resistid esta noche, mañana juramos seréis salvados o todos moriremos en el campo del honor. Sin embargo, aquella promesa no pudo cumplirse y el auxilio no llega. Parece mentira que dejéis morir a vuestros hermanos, a un puñado de héroes que ha sabido sacrificarse delante de vosotros. Es el mensaje de Benítez, de rabia. Es el mensaje que manda Anual. Este mensaje llega a Silvestre, que en ese momento ya está allí y decide avanzar él con la caballería y llegar hasta Egueriben. Sin embargo, su estado mayor, sus oficiales, bueno, le quitan esa idea loca de la cabeza y Silvestre finalmente autoriza a Benítez a rendir la posición y a pactar con el enemigo. Los oficiales de Egueriben mueren, pero no se rinden. Es el mensaje de respuesta a esa comunicación de Silvestre. Benítez sabe que rendirse es salvar la vida, sí, pero no la de sus soldados. Como he dicho antes, había una lealtad y un hermanamiento allí que difícilmente lo veremos en otros lugares. Benítez decide retirarse. Decide ordenar una retirada anual, con la idea de que los oficiales llamarán la atención de los rifeños para poder dar una posibilidad de vida a sus soldados. Y Benítez lanza su última arenga. En las novelas del Teniente Casado viene la arenga, pero yo no me la creo. Lo siento, no puedo creerme que sea esa. Y no puedo creerme que sea esa porque no puedo creer que en ese último esfuerzo por salir de Egueriben tú grites viva el rey. Porque tenemos que entender la situación. La situación es que llevamos aquí 6-7 días rodeados, sin agua, sin víveres, que he compartido una cuchara de líquido, he compartido los orines con el tío que tengo al lado, que ha caído herido, que no puede moverse y que sabe lo que le viene encima y que me está pidiendo que lo mate. Me está pidiendo que lo mate porque no quiere caer en manos de los rifeños y le tengo que pegar un tiro. ¿Y cómo voy a coger yo, y en ese último esfuerzo sobrehumano para llegar hasta Anual, después de haber matado a mi hermano, puedo decir viva el rey? No me lo creo. Yo creo que Benítez apeló a algo mucho más.
que al rey. Yo creo que Benítez les dijo a sus soldados que tenían que pelear por el que tenían a su lado. Y así lo hicieron. Benítez manda su último mensaje anual. Solamente quedan 12 cargas de cañón. Contadlas. Y al 12º disparo, fuego sobre nosotros. Pues moros y españoles estaremos envueltos en la posición. A las 2 de la tarde, tras la quema de todo lo que podía serle útil al enemigo, se inicia el ataque de los rifeños. Al ver que están quemando el campamento, saben que tienen que atacar. De la Paz dispara sus últimas 12 balas de cañón. Inutiliza los cañones y Anual cumple su promesa y abre fuego sobre Igueribe. Es entonces cuando da Julio Benítez su última orden y los soldados salen gritando por el que tienen a su lado, luchando por el que tienen a su lado de la posición. El desenlace ya lo ven ustedes. Yo utilizo las cifras de Javier Sánchez Regaña, creo que son las más acertadas, y de los 316 defensores que llegaron a estar en Igueribe, pues murieron 248, de ellos sobrevivieron 69, prisioneros 26 y escaparon de aquella masacre 43. Luego el plan de retirada de Benítez no fue tan malo. Benítez se sacrificó, sus oficiales se sacrificaron por sus soldados. Pero no se trata de números, se trata de personas con nombres y apellidos, personas como Julio Castilla Penandrés, Lucio Cochero, Justo Corral, Fernando Correa, Rafael Gordillo, Alfonso López, José Martínez Villar, personas que tenían una vida, personas que tenían mujer, que tenían hijos, que tenían madres, un futuro. Personas cuyas voces, cuya historia se pretende enterrar bajo los escombros del olvido, la desidia y el abandono. Y no me da la gana. ¿Qué quieren que le diga? No me da la gana. Esas voces permanecen en el eco de nuestra memoria. Y como decíamos al principio, tan solamente han transcurrido 100 años. Y debemos recuperar las historias de nuestros abuelos, que en definitiva conforman lo que llamamos nuestra historia. Pues bien, ya saben lo que ocurrió en Igueribe, ya saben lo que quedó allí. Ahora léanlo, vívanlo, pero sobre todo cuéntenlo. Muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. Pues David, te voy a decir un comentario que he puesto yo en el mismo chat, que es que esta historia la habré leído, la habré escuchado como 100 veces y no deja de erizarme los pelos, ¿eh? Y no deja de sorprenderme. Y tú, perdona que te lo diga así, canalla, me has hecho erizarme los pelos 2 veces, una con el libro y otra con tu maravillosa conferencia. No, hombre. Pues gracias, muchas gracias. La verdad es que, bueno, es una historia muy potente, muy fuerte, porque bueno, es una historia épica. O sea, es que esto, lo digo siempre, si esto hubiera sucedido, y la gente lo dice, si esto hubiera sucedido en América, no hubiera pasado a españoles, a los americanos, ¿cuántas películas no se habrían hecho? Y nosotros, ¿por qué tenemos que tener estos hechos tan épicos y tan valerosos, tan llenos de lealtad, escondidos? Y no sé, por lo que he dicho antes, pues no me da la gana y voy a hacer lo que pueda pues para darlo a conocer. Pues sí, aquí yo creo que, vamos, todos los que hoy estamos presentes y todos aquellos que seguirán, porque no hayan podido por diferentes circunstancias tu conferencia más adelante, yo creo que coincidimos en ese mensaje. No nos da la gana, no queremos que se olviden a todos estos hombres que dieron su vida en tierras africanas. Me voy a quedar con una frase que ha llegado casi al principio de tu conferencia, que me ha gustado mucho y que la vivo en carnes propias, que es que la novela te implica. O sea, es verdad que sí, tiene una implicación porque al final estás intentando desgranar más allá de esos datos fríos que tú comentabas al principio de muertos, heridos,
tanto armamento, etc, etc, ¿no? Es verdad, la novela te implica porque intentas buscar más allá de esos datos fríos. Eh, Otro apunte que te quiero dar es que es o sea, cumples un objetivo de una manera muy digna y muy magnífica, que es el de dejar a tus hijos un maravilloso legado y dejar en el conjunto de los lectores la memoria de estos hombres. O sea, que por ahí te quiero dar las gracias y felicitar por tu gran Bueno, trabajo. ese era el objetivo, ¿no? Que la memoria de estos 316 valientes que estaban allí, y en particular, pero en general, de todos los soldados que lucharon y murieron allí en esos días, pues que no se olvide. Y luego también apuntar, pues esto último que estabas diciendo, además, que lo hemos comentado muchas veces, recuerdo que creo que con Rubén Juárez lo comentamos y yo suelo recordarlo también en algunas otras conferencias, sucesos como este, que bueno, al final pues sí que podemos calificarlo como lo que fue, ¿no? En su conjunto, que fue un traspiés de las tropas españolas, pero tenemos otros acontecimientos como el primer desembarco anfibio que tuvo éxito en la historia, digamos, moderna o más contemporánea militar y no hemos sabido tampoco explotarlo, es decir, no sé, somos un poco, lo hemos dicho muchas veces, somos un poco cainitas, ¿no? En este sentido, no sé qué opinas. Sí, sí, porque el desembarco de Alucema fue el primer desembarco aerotransportado, ¿no? Con marina, con aviones, con tropas y que sirvió de escuela para el posterior desembarco de Normandía. Y eso es algo que, pues eso, que tampoco se explota, que tampoco lo decimos nosotros, que nos estudian a nosotros los extranjeros y nosotros pues lo tenemos ahí como escondido. Y tenemos que quitarnos esos complejos que tenemos del pasado. O sea, que, oye, que vamos a resaltar lo bueno que tenemos, que ya otros bien vendrán a resaltar lo malo, ¿no? Pero que no seamos nosotros. Exacto. Bueno, pues sin más dilación voy a pasar a comentar un poquito, bueno, dar las gracias a la gran cantidad de asistentes que hemos tenido, entre los cuales pues, bueno, hay clásicos como Melillita Melilla, Susana Marina Portillo, Solimar, Ana Ruiz, Salvador Andrés Peláez, Carmen Marchante y otros que bueno que te han acompañado también, como Juan Fernández Olmo, Coral Gil, Rogelio Molina, Jesús Galán y supongo que conocerás a Sergio Gómez Domínguez. Ah, me suena. Creo que te debe sonar. Bien, pues son algunos de los que han estado por aquí. Han habido muchos más, pero bueno, no todos participan en el chat y he cogido aquí los nombres de algunos de ellos. Te voy a pasar ya, sin más dilación, con algunas de las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Esta es mía. Y a ver, porque tengo aquí varias y quiero seleccionar bien la que me había apuntado. Sí, esta me interesaba mucho y es ¿de dónde sacas el apunte que le da Luis Codrán a Benítez, al comandante Benítez, de la posibilidad de que el cañón esté bajo una cueva? Esa me llamó mucho la atención. Bueno, por la orografía del lugar, eran zonas con pequeñas cuevas. Yo vivo en Almería y también la zona de aquí se ve que, bueno, por el efecto de la lluvia, la roca caliza, pues hace pequeñas oquedades y cuevas. Y pensé en eso, y creo que también lo leí que, bueno, que los rifeños ocultaban toda esta su artillería por pieza la ocultaban en cuevas. Entonces dije, bueno, me sirve porque el cañón del Berfeño bombardeó la zona de Iriben y no pudieron acabar con el cañón. Y dije, venga, pues vamos a ponerlo de que está oculto en una cueva. Muy bien. Mira, Melillita Melilla nos dice, desde que se escribió tu novela, no desde que la publicaste, sino desde que se escribió, ¿no? Como has comentado, lleva varios años ahí pendiente. Han aparecido nuevos datos sobre Iriben y nos pregunta, ¿cambiarías algo de tu novela? No, nada.
Yo la publiqué, se publicó, bueno, la publiqué no, la publicó Almuzara, y cuando se publicó ni la he leído. que no la he leído, yo ya no es mía. Entonces dice mucho, pero es que es verdad. La novela es mía hasta que se publica y ya es de los lectores y no la he vuelto a leer. O sea que no, en principio yo no cambiaría nada. Porque no es un ensayo, es lo que decía antes, no es un ensayo, es una novela. Tiene parte de ficción y parte de realidad, pero la ficción está ahí, ¿no? Yo he intentado, yo siempre digo que cuando uno escribe una novela histórica, lo que hace es rellenar pequeños huecos o piezas de un puzzle. Pero el puzzle, el marco del puzzle, las piececitas por las que siempre empezamos, las que tienen los lados rectos, están ahí, no te dejan salirte de eso, ¿no? Entonces, tú ya luego, en las piezas que faltan, pues intentas rellenarlas de mejor o peor manera, por la mejor manera posible que puedas, para que la historia sea verosímil, pero es ficción, una novela. Lo digo siempre, esto es para que te interese el tema. Y una vez que te interesa, si te interesa de verdad, entonces ya puedes pasar a estudiarlo pues, en los ensayos, en los artículos. Oye, y ahí podrás ver si lo que yo decía era ficción o no, porque muchas veces lo que uno cree que es ficción resulta que es realidad. Entonces, ¿podemos decir que es una provocación al lector? No podría decir una provocación, y mira, tengo compañeros que sí cogen y ponen lo que es verdad o lo que es ficción, ¿no? Pero yo creo que no hay que dárselo todo tan fácil al lector, porque le estamos evitando o le estamos quitando ese gusto por la investigación, ¿no? Esta es mi novela, esta es mi historia. Si te ha gustado, perfecto. Y si estás interesado en el tema, pues oye, investiga. Y tú ya podrás ver si lo que yo decía aquí era verdad o era mentira, pero es tan verosímil que puede llegar a haber pasado, porque hay cosas que no sabemos si han pasado o no han pasado. Otras cosas, evidentemente, podemos mentir, pero hay otras las que, bueno, no sabes si era cierto o era mentira, ¿no? Entonces, yo no es una provocación al lector, pero es no darle el trabajo tan hecho, tan fácil. Bueno, vamos a dejarlo en que es una llamada de atención, ¿vale? Ni para ti ni para mí. Venga. Vale, hablabas también, bueno, esto simplemente es un apunte de la increíble labor de la Intendencia y de su enorme valentía. Hace poquito tuvimos aquí a Santiago Ramírez y a Víctor Chica, que nos dieron una maravillosa conferencia sobre la Intendencia. Una nueva pregunta. Bueno, mira, voy a aprovechar aquí, estoy viendo el chat. Juan Fernández Olmo nos dice: David, me emocioné con el libro y con tu charla igualmente. Yo creo que como los que lo hemos leído vamos a coincidir con esto. Dice: no me da la gana que se olvide a nuestros héroes por los del 21. Estuvo en Igeriben y los sentimientos fueron muy fuertes. Coincido con Juan Fernández. No sé si has tenido la oportunidad, David, de pisar esa tierra tan especial de Igeriben. No he podido ir porque, bueno, como te comenté, yo no quería publicar esto, no era algo para publicar. Entonces, imagínate que digo a mi mujer: mira, el hobby del mes escribe un libro y me voy a Marruecos para documentarme. Por lo mismo, cuando vuelva la llave no entra, ¿no? Y después, pues bueno, pues todo el tema de la pandemia, las relaciones con Marruecos que tampoco estaban muy allá, o sea que todavía no he podido acercarme de Melilla y bueno, tengo unas ganas locas, de ir por allí y a ver si don José Ortiz me sirve de guía, porque mejor que él creo que no hay nadie. Además te pondrá los pelos como escarpia, Seguro. con su visita. Te pregunto yo, ¿crees que pudo cambiar la historia
si Mingo hubiese bombardeado a esos jefes rifeños en el Amesauro, Uf, quién sabe. uf. Buena pregunta. ¿Quién sabe? Pero luego, la clave está en la loma de los árboles. La clave está en la loma de los árboles. Evidentemente, si bombardea aquella reunión, los rifeños habrían visto que los españoles no iban de broma y que si tú me atacas, pues yo también te ataco. Y probablemente también se hubiera evitado. Es jugar aquí a la adivinanza, ¿no? Yo creo que sí, que se podría haber evitado de haber bombardeado aquella zona y bueno, y haber acabado con esos jefes cabileños. Y lo que fue un error realmente militar fue no mantener la loma de los árboles. Ana Ruiz nos pone en duda esas últimas palabras que llegaron por el heliógrafo del comandante Benítez. Eh, ¿Qué opinas tú de esto que nos dice Ana? Nos dice que probablemente, bueno, eso pudo ser una invención para justificar el cañoneo posterior a la posición. No lo sé, no lo sé. En las memorias está, en todos los estudios que he leído se habla de ello, incluso en algún sitio leí, no lo recuerdo ahora, eh, que efectivamente que tenía, se le vio a un soldado que tenía, digamos, el mensaje, ¿no? Escrito. No lo sé, no sé si fue o no, pero en principio no hay nada que diga lo contrario y no tengo por qué dudarlo. Ja. Vale. ¿Por qué? Te lanzo esta pregunta porque, bueno, creo que es una pregunta de difícil respuesta, yo lo reconozco, pero bueno, al final, bueno, como estamos en un ámbito novelesco, pues bueno, podemos atrevernos a lanzarla por lo menos. ¿Por qué esa tenacidad y resistencia tan brutal no se dio en Anual? Que tenía más tropas y más medios. Tal vez porque Nigeriben no tenían otra. No lo sé, no lo sé. En Igriven no tenían otra salida, eso es claro. Y en Anual, Silvestre, bueno, tenía planeado también la retirada. Y oye, no salió mal, entre comillas, ¿vale? No salió mal la retirada teniendo en cuenta lo que tenía. Eh, no sé por qué no se dio. No podemos estar en la cabeza de Silvestre ni de aquel Estado Mayor que se reunió allí y decidió, pues bueno, retirarse en vez de quedarse allí a resistir. Lo que sí es cierto es que en otras posiciones similares a Igeriven no se resistió. Ahí sí podemos entrar. ¿Por qué? No lo sé. Porque realmente yo creo que no hubo una posición española, o si la hubo, no lo sé, serían pocas, que fuera tomada al asalto por los rifeños. Todas fueron, digamos, rendidas, o bien porque no tenían munición, porque se rindieron, o porque no tenían agua y ya no había más que hacer. Pero al asalto así, no creo que hubiera una posición española que fuera tomada. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea de por qué no se resistió en Anual, pero donde sí se tenía que haber resistido en otras posiciones que fueron parecidas o que eran parecidas a Anual. De hecho, se resistieron. Por ejemplo, en la intermedia A se resistió hasta el final, ¿no? Sí, correcto. Sí. Vale, vamos a ver, tengo por aquí otra que nos dice, Melilla nos dice, ¿qué importancia le das a este tipo de novelas históricas para la difusión y el conocimiento de las campañas de Marruecos? Pues hombre, le doy una grandísima importancia por lo que he dicho antes, porque está dirigida a todo el público, a toda aquella persona que lo que quiere es pasar un buen rato, que quiere distraerse, que quiere vivir una aventura y que quiere quizás conocer algo de unos hechos que no conoce. Oye, y luego, una vez que ha leído esa novela y conoce esos hechos, decide, como un público, como un lector ya interesado, investigar más sobre el hecho. Pero no solamente de la guerra de Marruecos.
los reyes godos, los visigodos, la Roma de Julio César, no lo sé, cualquier otro tema. La novela está ahí y la novela te hace acercarte a un tema de una manera más suave, más amigable. Te hace, como he dicho antes, te hace implicarte en esa época, en esas costumbres, y te hace vivir ese momento histórico, ¿no? Y de ahí ya, bueno, pues si estás interesado, te gusta el tema, puedes ir a un ensayo, a un artículo técnico, a investigar más sobre el tema. Ajá. Bueno, yo voy a dar el apunte. Aquí seguramente más de uno dirá, joder, el pesado este siempre está con lo mismo, pero es que es verdad, porque al final una cosa enlaza con otra. La enorme importancia que le hemos dado a la guerra civil en nuestro país, en nuestra historia contemporánea, y yo sigo pensando que quien no entienda lo que pasó en el protectorado español, difícilmente va a poder comprender al 100% lo que pasó durante la guerra civil. Es una... Claro, claro, claro. O sea que... Es parte del germen de la guerra civil. La guerra de Marruecos está ahí. No podemos entender ya no solo la guerra civil, sino la España de esa primera mitad del siglo XX sin la guerra de Marruecos, ¿no? Sin todo lo que conlleva la guerra de Marruecos. No solamente el aspecto militar, pero también hay un componente político muy fuerte. Es decir, tenemos que estar sí o sí allí en Marruecos. Vale, pero ya que tenemos que estar aquí, oye, vamos a hacerlo bien. No se hizo bien por parte de los políticos, ¿no? Se suele achacar mucho la culpa a lo militar, pero olvidamos que, oye, que quien mandaba no estaba en Melilla, no estaba en Marruecos. Correcto. Bien, te paso, mira, Salvador Andrés Peláez nos dice, David, leí tu libro el año pasado y me gustó mucho. Sin embargo, eché mucho de menos más detalles históricos. Al tratarse de un acontecimiento tan relevante de la historia, haber puesto algún detalle más. Sí. Lo voy a explicar porque me lo han dicho muchas veces. Yo lo que quería con mi novela era trasladar al lector a Higueriben y no salir de allí. De hecho, si tú lo lees, te das cuenta que conoces lo que ve nuestro amigo el Plumilla, lo que puede conocer por lo que le diga el que está allí, pero no conoce nada más. Porque yo lo que no quería hacer era, y salvando una entrevista que hace con Silvestre, que le cuenta un poquito lo ocurrido y tal, pero no conoce nada más. Porque probablemente el soldado que iba a Melilla tampoco conocía nada más no conocía más aspectos históricos o el contexto histórico de aquello. Entre otras cosas, por lo que he dicho antes, porque, bueno, una cantidad importantísima de la población española era analfabeta. Y antes no había televisores, ni radio, ni móviles, ni leche. Solamente había periódicos. Y si no sabes leer ni escribir, no te enteras. Entonces, muchos soldados que iban a Melilla iban porque sabían que se lo ordenaban, que tenían que hacer el servicio militar, que era obligatorio, iban allí. Pero el por qué tenían que estar allí no lo sabían. Y lo que tú ves desde ese campamento de Higueriben, tú no sabes lo que está pasando en Anual, no sabes las decisiones que se están tomando en Anual, ni sabes lo que está ocurriendo en Melilla, ni en el camino de Izumar, ni nada de eso. Y yo quería trasladar al lector ese desconocimiento de lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Entonces, claro, no podía coger y hacer algunos apuntes de contexto de lo que sucedía alrededor. Pues me ha encantado tu explicación, David. Me ha encantado tu explicación y sí, bueno, yo lo he vivido en parte así el libro. Lo que pasa es que, bueno, claro, como uno pues se mete en estos temas y conoce tantas cosas, pues supongo que me habrá pasado un poco como a Salvador, que en algunos momentos que yo sé algo más de lo que pone aquí. Pero sí, me ha encantado tu explicación y, joder, lo he vislumbrado, ¿eh? O sea, rememorando la lectura de... Bueno, yo quería llevar al lector a Higueriben y que sufriera lo que esa gente sufrió, que sintiera sed, calor, que oliera
a Igeriben, ¿no? Y no puedo sacarlo de ahí, pues ahora contándole lo que está pasando en, en Melilla o en el Camino de Izumar o en Dadrio. No puedo sacarlo de Igeriben. Correcto. Eh, la nota de la posibilidad que estuviesen interpretando los mensajes desde Anual, que estaban enviando desde Anual, ¿es una licencia o has encontrado algún dato que te llevase a utilizar esta posibilidad? No, no he encontrado ningún dato. No he encontrado ningún dato. Podemos tomarlo como licencia literaria, pero lo he dicho, no he encontrado ningún dato que me diga que sí ni que me diga que no. Porque, bueno, entiendo que en Abarrán, cuando atacaron y se volvieron, chaquetearon las tropas, pues bueno, pues los primeros en caer podrían ser los primeros en hacer prisioneros podrían ser estos eh, los artilleros y los de telégrafos, con lo que esa libreta con el encriptado pues se podía haber, no podía haber sido destruida, ¿no? Y bueno, pues puede ser que esas tropas mercenarias que se sabía, bueno, que estaba claro que estaban, digamos, con Adelkrim, pues podían tener esos conocimientos. Vamos a tomarlo como licencia, pero que no, yo no he encontrado nada que me diga que no había posibilidad ninguna de que los rifeños con sus mercenarios pudieran conocer eso. Es bastante interesante el abrir esa posibilidad. Ese melón que abres ahí es bastante interesante. Mira, voy a cerrar con dos apuntes. Uno que nos da Juan Fernández del Olmo, que es muy curioso. Es un despropósito, me dice. No sé cómo definirlo. Bueno, me dice a mí, no te dice a ti, ¿eh? Que actualmente exista un depósito de agua en el mismo Igeriben con la sed que pasaron. Ese depósito de agua, cuando yo estuve en Igeriben, estaban haciéndolo, estaban terminándolo y, jolín, la verdad es que sí que Creo que pasaron una foto y ya estaba terminado. Bueno, es, en fin, ¿qué vamos a hacer? una cruel ironía del El destino colmo de la ironía, sí. en esa posición. Y el último apunte, que tiene bastante que ver con esto, es de Susana Marina Portillo, que nos dice que, bueno, que también leyó el libro, que le llamó mucho la atención, como a mí también me lo ha llamado, ¿no? El tratamiento que das de la sed, ¿no? Que consigue transmitir al lector, nos dice, el sufrimiento de aquellos héroes durante los últimos días. Pues sí, es verdad, no solo transmites esa sensación de sed que pasaron estos hombres durante esos días que estuvieron allí asediados, sino también transmiten mucho y muy bien, a mi juicio, todo ese hedor, esa angustia y ese sufrimiento y esas calamidades, ¿no? Que pasaron los hombres de Igeriben. Yo lo que quería era que el lector pasara un mal rato, lo pasara mal. Y ya está, que pasara así, que se sintiera con un desasosiego. Y claro, si quieres hacer eso, lo tienes que meter en Igeriben y no lo puedes sacar. Hoy estoy en Igeriben, mañana estoy en Melilla, mañana, ¿sabes? Entonces no puedo sacarlo de eso, porque mi intención era esa, que pasara sed, calor, que oliera mal, en fin, que estuviera donde estuvieron ellos. Pues David, ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. Esta es tu casa y tu audiencia para cuando quieras. Y Nada, nada, mano, un honor para mí estar aquí con vosotros y poder dirigirme a un colectivo como el vuestro. ya por último, bueno, muy buenas noches David, muchas gracias y nada, esperamos tenerte pronto por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, vamos a comentar simplemente bueno, que la novela que ha servido de base a esta conferencia es Fuego sobre Igeriben, de la editorial Almuzara, escrita por David Gómez. Y la podemos encontrar en este enlace que os dejo aquí de Amazon. Simplemente poniendo Fuego sobre Igeriben Fuego sobre Igeriben, perdón, en cualquier buscador os va a ser muy fácil encontrarla. David Gómez Domínguez. Hemos disfrutado mucho con su conferencia sobre Igeriben. Además, este escenario de Igeriben que, bueno, que como hemos
estado comentando a lo largo de toda la conferencia, tantas emociones suscita a